Mi nombre es Adolf Hitler. Fui el Führer de Alemania, el líder del Tercer Reich y el responsable de algunas de las peores atrocidades que la humanidad haya conocido. Mi vida estuvo marcada por la ambición, el resentimiento, el odio y, al final, la devastación. Hoy, desde la distancia del tiempo y la reflexión, quiero hablarte sobre mi vida, sobre los errores que cometí y sobre los horrores que desaté. No estoy aquí para justificarme. Mi nombre será para siempre sinónimo de barbarie. Pero si mi historia puede servir como advertencia, si mis errores pueden evitar que alguien más siga el mismo camino, entonces tal vez esta confesión tenga algún valor. Nací el 20 de abril de 1889 en una pequeña ciudad de Austria llamada Braunau am Inn. Desde muy joven, mi vida estuvo marcada por sueños frustrados y una creciente sensación de que el mundo no me ofrecía lo que merecía. Sin embargo, lo que comenzó como simples decepciones, con el tiempo, se convirtió en un odio profundo que me arrastró a cometer los crímenes más atroces de la historia. De niño, no fui diferente a cualquier otro. Tenía sueños, como todos los niños. Mi mayor anhelo era convertirme en pintor. El arte me ofrecía un escape, una forma de capturar la belleza del mundo. Pasaba horas dibujando y pintando, sumido en mi propio universo. Pero mi padre no aprobaba mi pasión. Él quería que siguiera una carrera respetable, como funcionario del Estado. La relación con él fue difícil, y en muchos momentos su falta de apoyo se sintió como una constante humillación. Cuando tenía 18 años, decidí seguir mi sueño e intentar ingresar en la Academia de Bellas Artes de Viena. Me sentía seguro de mis habilidades, convencido de que mi futuro estaba en el arte. Pero no fue así. Fui rechazado, no una, sino 2 veces. Este fue uno de los primeros golpes que recibí en mi vida. Fue aquí, en el frío y cruel rechazo de la Academia, donde comencé a sentir una profunda frustración. Pensaba que el mundo me debía algo, que no se me reconocía el talento que creía tener. Y fue esa frustración la que lentamente empezó a transformarse en resentimiento. Comencé a culpar a otros por mis fracasos en lugar de mirarme a mí mismo. En Viena, rodeado de una sociedad diversa, vi enemigos donde no los había. Los judíos, los extranjeros, los diferentes. Empecé a formar una visión distorsionada de la realidad, alimentada por mi creciente odio. Mi odio fue tomando forma en esos años de miseria. En Viena estaba rodeado de diversidad étnica, pero en lugar de verla como una riqueza, la interpreté como una amenaza. Comencé a leer a autores antisemitas, a empaparme de la idea de que existía una raza superior, la raza aria, y que su destino estaba siendo socavado por conspiraciones internacionales, encabezadas principalmente por los judíos. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, vi una oportunidad para redimir mi vida, para darme a mí mismo un propósito. Me alisté en el ejército alemán y durante 4 años luché en las trincheras. Como cualquier hombre que haya estado en una guerra, fui testigo de cosas horribles. La guerra nos deshumaniza, nos convierte en máquinas de matar y, en muchos casos, nos enseña a odiar aún más. Sentí que la guerra era mi verdadero hogar, un lugar donde mi resentimiento podía transformarse en acción. Pero al final, Alemania perdió. Yo, como muchos de mis compatriotas, sentí que habíamos sido traicionados. La derrota no fue solo militar, sino también una herida en el alma de la nación. El Tratado de Versalles, que impuso duras condiciones a Alemania, fue para mí la prueba de que fuerzas oscuras, fuerzas que yo creía eran principalmente los judíos y los comunistas, estaban conspirando para destruirnos. Aquí, en este momento de derrota, nació en mí una obsesión por la venganza. Venganza contra aquellos que creía que habían traicionado a Alemania. Venganza contra quienes sentía que habían bloqueado mi propio camino. Mi odio,
que ya había comenzado a germinar en Viena, floreció durante esos años de posguerra. Esa sensación de traición, esa puñalada por la espalda, como la llamamos muchos, me llenó de odio. El Tratado de Versalles no solo nos humilló como nación, sino que me convenció de que había una conspiración más grande en marcha, una conspiración global para debilitar a Alemania y a la raza aria. Esa fue mi primera gran mentira, una que me conté a mí mismo y que luego extendí a millones de personas. Al regresar de la guerra estaba desorientado, sin un propósito claro. Alemania era un país devastado por la inflación, el desempleo, la pobreza. La República de Weimar, débil y dividida, no parecía ofrecer soluciones. Fue entonces cuando encontré mi camino en la política. A mi regreso de la guerra, encontré una Alemania en caos. La inflación, el desempleo, el descontento social. La nación estaba rota. Fue entonces cuando me involucré en la política, uniéndome al pequeño Partido Obrero Alemán. No tardé mucho en convertirme en su líder, y con el tiempo transformé el partido en lo que se conoció como el Partido Nacional Socialista Alemán de los Trabajadores, o el Partido Nazi. La oratoria fue mi arma más poderosa. Sabía cómo hablarle al pueblo alemán, cómo tocar sus miedos, sus frustraciones, sus resentimientos. Prometí grandeza, prometí venganza contra aquellos que, según yo, habían traicionado a Alemania. Pero lo que prometí también era odio. Alimenté el resentimiento y lo convertí en un movimiento político. Sabía cómo hablar al pueblo. Mis discursos inflamaban los corazones de aquellos que, como yo, se sentían traicionados. Prometí la grandeza perdida, pero lo que vendí realmente fue odio y venganza. El antisemitismo se convirtió en el eje de mi política, pero también lo fueron mis ideas sobre la pureza racial y la necesidad de un espacio vital para el pueblo alemán, que debía ser conquistado a costa de los países vecinos. En ese tiempo, también tuve que enfrentarme a la cárcel, después de intentar un golpe de Estado fallido en Múnich en 1923, lo que se conoce como el Putsch de Múnich. Pasé varios meses en la prisión de Landsberg y allí escribí mi libro, Mein Kampf, donde plasmé las ideas que, más tarde, serían la base de mi política y de mis crímenes. Si algo me marcó profundamente en ese tiempo, fue la certeza de que solo a través de la violencia y el control absoluto podría imponer mi visión. Para mí, el fin justificaba los medios. Nunca me detuve a considerar el coste humano de mis acciones, ni el impacto que tendría sobre millones de vidas. En mi mente estaba convencido de que el destino de Alemania y el mío eran inseparables. No me importaba la verdad, solo me importaba mi verdad. Y esa fue otra gran mentira que alimenté, que yo era el único capaz de salvar a Alemania. A través de mi retórica, presenté a los judíos como el enemigo. Les culpé de todos nuestros problemas. Pero la realidad es que no eran ellos los culpables. Era yo quien necesitaba un chivo expiatorio. Un líder sin moral, cegado por su propio odio, busca siempre a alguien a quien culpar. Y yo les elegí a ellos. Fomenté una idea de pureza racial, una mentira cruel que desencadenó una de las mayores tragedias de la historia humana. Mi ascenso al poder no fue producto de la fuerza bruta desde el inicio, sino que se basó en un proceso democrático, en el que los alemanes me otorgaron su confianza a través del voto. Tras la crisis económica de la década de 1920, el pueblo alemán buscaba desesperadamente un cambio. Prometí restaurar la grandeza de Alemania, y mis discursos apasionados resonaron en un país que se sentía humillado y traicionado. En las elecciones de julio de 1932, el partido nazi se convirtió en la fuerza más grande en el Reichstag, y aunque no obtuve una mayoría absoluta,
La presión popular y el descontento con el gobierno existente me llevaron a ser nombrado canciller en enero de 1933. Este ascenso fue un reflejo de la voluntad del pueblo, quienes vieron en mí un líder que podría guiarlos hacia la recuperación y la estabilidad. Sin embargo, lo que comenzó como un mandato democrático se transformó rápidamente en un régimen autoritario, un cambio que nunca hubiera imaginado que tomaría, pero que resultó inevitable en mi búsqueda por consolidar el poder y transformar la nación. Comencé a tejer alianzas, a crear la estructura que me permitiría ascender al poder. Joseph Goebbels fue uno de mis más leales seguidores, quien me ayudó a desarrollar una maquinaria propagandística sin precedentes. En mis discursos prometía una nueva Alemania, una Alemania que se levantaría de las cenizas y dominaría el mundo. Mussolini en Italia se convirtió en uno de mis aliados más cercanos. Admiraba su habilidad para instaurar un estado fascista, y aunque más tarde nuestras relaciones se deteriorarían, al principio compartimos una visión similar. No solo fue el poder lo que busqué, sino también un ideal ario que creía debía imponerse. Las SS, lideradas por Heinrich Himmler, fueron la élite de esa idea. No solo eran soldados, representaban mi visión de la raza pura. Himmler, al igual que yo, tenía una fascinación por la cultura nórdica y las tradiciones germánicas. El esoterismo y las creencias en la pureza racial se entrelazaban en nuestra ideología. La idea de una raza superior no solo era biológica, sino espiritual. Veíamos en las sagas nórdicas, en los mitos antiguos, una justificación para nuestra política de exterminio. Hablemos de las atrocidades, el Holocausto. Bajo mi liderazgo, implementamos una política de exterminio sistemático. 6 millones de judíos, así como otros grupos indeseables, fueron enviados a campos de concentración. Lo que comenzó como odio, terminó en genocidio. Me preguntaba a menudo si alguna vez me detuve a reflexionar sobre lo que estábamos haciendo. Y la triste verdad es que no lo hice. El odio me había consumido por completo. Justifiqué el asesinato en masa con la idea de que estaba protegiendo a Alemania, de que estaba purificando la raza. Pero lo que realmente estábamos haciendo era destruirla. La muerte de millones de inocentes, incluidos niños, no tiene justificación. Durante los años que estuve en el poder, orquesté uno de los genocidios más brutales que el mundo haya conocido. Millones de judíos, gitanos, discapacitados, homosexuales, prisioneros de guerra y muchos otros fueron asesinados sistemáticamente en los campos de concentración. Gente que nunca me había hecho daño, que jamás había sido una amenaza real, fueron convertidos en el blanco de mi odio. Pensaba que la eliminación de esos indeseables nos haría más fuertes, más puros, que Alemania renacería de esas cenizas como una nación poderosa, líder del mundo. Pero solo estaba sembrando la destrucción. Las cámaras de gas, los crematorios, los trenes llenos de personas inocentes. Lo hice. Yo creé ese infierno en la tierra. ¿Qué había en mí que me llevó a deshumanizar a millones de personas? La respuesta no es simple, pero está enraizada en el miedo, el resentimiento y, finalmente, el odio. Al final, el odio no solo destruyó a los demás, me destruyó a mí mismo. Y eso es algo que no comprendí hasta que fue demasiado tarde. Hoy, mirando atrás, no puedo evitar preguntarme, ¿cómo llegamos hasta ese punto? ¿Cómo pude permitir y, peor aún, ordenar tal brutalidad? La respuesta está en el odio. El odio nos deshumaniza, nos convierte en monstruos capaces de las peores atrocidades. Una vez que te entregas al odio, no hay vuelta atrás. Consolidado en el poder, creí que Alemania debía expandirse, y así comenzó la Segunda Guerra Mundial. En 1939, tomé la decisión que desencadenaría el mayor conflicto que el mundo haya visto.
la invasión de Polonia. Creía que la expansión territorial era esencial para la supervivencia de Alemania. Polonia no solo nos proporcionaría espacio vital, sino que también demostraría al mundo que Alemania no temía usar la fuerza para reclamar lo que consideraba suyo. Fue un ataque relámpago, una blitzkrieg. En pocas semanas, Polonia cayó bajo nuestro control. Francia fue la siguiente. En 1940, Francia capituló ante nuestras fuerzas, y por un tiempo parecía que mi visión de un Reich dominante en Europa se estaba cumpliendo. Incluso tomé París, la joya de Europa Occidental, en un tiempo récord. Pero mi ambición no se detendría ahí. Inglaterra fue un obstáculo mayor. A pesar de mis esfuerzos, nunca pude someterla. A lo largo de 1940 y 1941, la Luftwaffe bombardeó Londres y otras ciudades británicas, pero el pueblo inglés resistió. Winston Churchill fue un adversario implacable. Sus discursos inspiraron a su nación a seguir luchando, y aunque yo consideraba a Inglaterra un posible aliado ario, al final su resistencia fue infranqueable. La guerra aérea no bastó para doblegar a los ingleses. Subestimé su fuerza. En 1941 decidí invadir la Unión Soviética. Operación Barbarroja. Creí que con la caída de Rusia el camino estaría despejado para dominar Europa. Pero esa fue mi mayor equivocación. El invierno ruso, la resistencia soviética y la extensión del frente me sobrepasaron. Stalingrado fue el punto de quiebre. A partir de ahí, la guerra se volvió contra mí. Mientras tanto, las ciudades alemanas eran bombardeadas, miles de civiles morían y los soldados caían por miles en el frente. Prometí grandeza a mi pueblo, pero lo que les di fue destrucción. Alemania, la nación que decía querer elevar, fue devastada por mis decisiones. El país quedó en ruinas, reducido a cenizas. A medida que la guerra avanzaba y mis ejércitos comenzaban a retroceder, mi paranoia creció. Ya no confiaba en nadie. Incluso aquellos que me habían sido leales durante años se convirtieron en enemigos potenciales a mis ojos. Me encerré en mi búnker en Berlín, rodeado de un círculo cada vez más pequeño de seguidores que compartían mi desesperación y mi locura. Mis órdenes eran irracionales, condenando a miles de soldados a la muerte en batallas sin sentido, por puro capricho y orgullo. En 1944, los aliados llevaron a cabo el desembarco de Normandía. Fueron miles de hombres quienes desembarcaron en las costas de Francia, rompiendo nuestras defensas. Fue el principio del fin. Desde ese momento, las fuerzas aliadas avanzaron sin detenerse. Alemania, una vez el centro de Europa, estaba ahora acorralada. No solo fueron mis enemigos quienes nos derrotaron, también mi propia arrogancia jugó un papel crucial. Rechacé los consejos de mis generales, confiando únicamente en mi propio juicio. Mi adicción a los estimulantes me había transformado en una sombra de lo que fui. Dependía de drogas para mantener mi energía y claridad, pero lo que hacían era enloquecerme cada vez más. Mis órdenes se volvieron irracionales, condenando a mi propio pueblo a la destrucción. Mi odio no tenía límites. No solo destruí las vidas de millones de personas fuera de Alemania, sino que también llevé a mi propio pueblo al borde del abismo. Berlín estaba en ruinas, bombardeada por los aliados, y la gente, aquella gente a la que yo había prometido grandeza, ahora moría de hambre, sin esperanza. Aquello que alguna vez soñé como un gran Reich de 1000 años, no sobrevivió ni 12. Abril de 1945. Berlín estaba rodeada por las tropas soviéticas. El imperio que soñé construir, ese Reich de 1000 años, estaba colapsando ante mis ojos. Me refugié en mi búnker, sabiendo que el final estaba cerca. Me enfrenté al fracaso total. El 30 de abril de 1945, me quité la vida junto a Eva Braun, mi esposa, a quien me había casado solo un día antes.
Fue un final patético para un hombre que se había visto a sí mismo como un Mesías, como un salvador de su pueblo. El hombre que soñó con conquistar el mundo terminó escondido en un sótano, huyendo de la realidad que él mismo había creado. En ese momento, cuando todo se desmoronaba, no pude evitar reflexionar sobre mi vida. Prometí grandeza, pero sembré odio. Quise redimir a mi nación, pero la llevé a la ruina. Mi propio odio me destruyó a mí, a mi pueblo y a millones de inocentes. Ahora, desde la distancia del tiempo, sé que todo lo que construí estaba basado en una mentira, en una distorsión de la realidad. El odio que sembré destruyó todo lo que tocó. Si algo puedo decirles a ustedes, los que me escuchan hoy, es esto: no caigan en las trampas del odio. El resentimiento y la rabia solo conducen a la oscuridad. Antes de mi muerte, mientras el estruendo de la guerra resonaba sobre mí, tuve un momento de reflexión. Por un instante vi con claridad lo que había hecho. Vi la destrucción de Europa, el sufrimiento incalculable de millones de personas, y me di cuenta de que todo había sido en vano. Mi odio me había consumido por completo. ¿Y qué logré? Nada. La Alemania que amaba estaba destruida, Europa estaba en ruinas, y yo me había convertido en un monstruo. No fui un héroe, no fui un líder, fui un destructor. Hoy, mirando al mundo, puedo ver los mismos peligros acechando. Las personas aún buscan culpables de sus problemas, aún culpan a los demás, a los diferentes, por su propia miseria. Mi consejo, desde el lugar oscuro en el que me encuentro ahora, es simple: no sigan mi ejemplo, no caigan en el odio, no busquen soluciones fáciles culpando a otros. El odio no construye, solo destruye. Las divisiones que creé no hicieron a Alemania más fuerte, la debilitaron hasta el punto de su completa ruina. El camino hacia la grandeza no pasa por el odio o el resentimiento. Si algo he aprendido, es que la verdadera fuerza está en la unidad, en la comprensión y en la empatía hacia los demás, no en la persecución ni en la supremacía de unos sobre otros. Mi historia es una advertencia. Si no aprenden de mis errores, si no reconocen los peligros del odio y la intolerancia, corren el riesgo de repetir el mismo ciclo destructivo. El orgullo y la ambición desmedida son trampas que llevan al abismo. No permitan que la oscuridad que una vez me consumió vuelva a destruirlos a ustedes. He sido recordado como uno de los hombres más malvados de la historia, y con razón. Pero no llegué ahí de la noche a la mañana. Fue un proceso, una lenta erosión de mi humanidad. Hoy, más que nunca, debemos aprender de los errores del pasado. El odio no lleva a la grandeza. El odio no construye, solo destruye. El camino hacia la verdadera grandeza está en la unidad, en la comprensión, en la empatía. No busquen chivos expiatorios, no caigan en la trampa de culpar a otros por sus propios fracasos. Aprendan de mi historia, porque si no lo hacen, corren el riesgo de repetirla. Mi odio destruyó todo lo que me importaba, pero no me arrepiento de haber luchado por lo que creía, sino de haber dejado que ese odio consumiera mi humanidad y la de mi nación. Mis errores no fueron solo tácticos o militares, fueron morales, espirituales. Mi consejo desde este lugar es no permitir que la ambición y el odio los guíen. Morí por mis convicciones, pero esas convicciones llevaron a la destrucción de todo lo que amaba. El odio que sembré devastó naciones. No sigan ese camino. No dejen que el orgullo, el resentimiento o la creencia en la superioridad los lleven a destruir todo a su alrededor. Si algo he aprendido, es que la verdadera grandeza no viene de la supremacía, sino de la unidad.